nuestro versículo que nos ha acompañado por toda esta serie, Gálatas 6:14. Vamos con este octavo y último sermón de esta hermosa serie La Cruz, y que en esta ocasión, alegres en su corazón, el título de este sermón se llama Comprado y Liberado. Amén. Por eso le cantamos esta cruz con tanta gratitud. Gálatas 6:14. Si lo ha encontrado, hermano, le invito a que se coloque en pie y para con reverencia leemos, oramos y estudiamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Señor, en esta mañana vamos delante de tus plantas para agradecerte, Señor, por esta serie de sermones que usted ha permitido que como iglesia podamos aprender. Han sido 7 sermones, Señor, que han vivificado nuestra alma. Hemos conocido más de la cruz de Cristo. Amén. Hemos sabido, hemos escuchado cómo la cruz nos habla. Hemos visto cómo la cruz para algunos ha sido tropiezo. Amén. Para algunos, Señor, ha sido gloriarnos. La cruz nos ha golpeado nuestro ego, Señor. Amén. Nos ha mostrado la posición quizás moralista que muchas veces nos gusta estar, o de religiosidad, y muchas veces creíamos que nuestras obras o nuestros actuar que hemos hecho tanto en el mundo secular como en la iglesia no son nada, Señor, comparado con la obra transformadora que hizo usted allí en la cruz del Calvario. Hoy vamos, Señor, con este último sermón de esta serie y te damos gracias porque nos vas a permitir al finalizar este sermón poder cenar con usted. Gloria a Dios. Bendito tu nombre. Invitación, Señor, que usted nos dijo, hágalo las veces que ustedes quieran. Amén, sí, Señor. Pero en memoria de mí. Amén. Y hoy queremos hacerlo en memoria suya. Queremos, Señor, que nos acompañe en esta parte del sermón para que cuando vayamos a cenar lo hagamos con un entendimiento pleno y con un corazón lleno de gratitud por las riquezas que usted nos ha enseñado en la palabra del Señor respecto a la cruz de Cristo. Asistencia de su Santo Espíritu que rogamos para esta parte del culto, específicamente en el sermón. Te lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar asiento, mi hermano querido. Hemos repasado por esta serie que la cruz de Cristo en un tiempo para el apóstol Pablo fue ciertamente un tropezadero, ¿no es cierto? La idea de que un Salvador pudiera morir en la cruz le parecía como al apóstol Pablo como algo extraño. Más encima, ellos sabían o esperaban un sacerdote poderoso, casi un general de guerra que tenga la capacidad militar quizás de poder derrocar el imperio romano, que ellos lo que tanto esperaban, como decía, un hombre valeroso, grande, con mucho esplendor para derrotar a los romanos. Pero este hombre grande, valeroso y que esperaban, nació en Belén, nació pobre, se crió como carpintero, no fue educado con los fariseos. Por lo tanto, la idea para el apóstol Pablo de que él fuera un salvador era irrisorio. ¿Cómo alguien así puede ser un salvador del mundo, el que ellos por tanto tiempo esperaban? Es imposible que un salvador de esa característica, con ese currículum, de verdad pueda ser un salvador. Y eso fue lo que la cruz de Cristo provocó en el apóstol Pablo. Se tropezó con ella, se encontró con ella, chocó con ella,
Y es como que este evangelio hubiese atropellado a los apóstoles Pablo, y como expresión de algunos hermanos que dicen, este evangelio a mí me atropelló también. Este evangelio que quizás nosotros lo creíamos a nuestra manera, porque haberlo entendido a nuestra manera o haberlo creído a nuestra manera era la forma quizás de exalzar un poco nuestra forma de ser o nuestro ego. Pero entenderlo a como lo entendió el apóstol Pablo y como el Espíritu Santo se lo reveló al apóstol Pablo, fue lo que el Espíritu Santo le dejó para que pudiera escribir muchos versos que hoy día también los vamos a repasar. Pero quiero decir esto, hermano, de que para el apóstol Pablo la figura del Señor Jesucristo no era tan importante. Estoy hablando desde antes de su conversión. Y mire, y él lo dice ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 26, verso 9, son palabras del apóstol Pablo, dice, yo ciertamente, que me gusta eso, había creído mi deber hacer muchas cosas, ¿qué dice ahí? Así era de celoso, fariseo el apóstol Pablo. Yo tenía que hacer muchas cosas en contra del Señor Jesucristo. Él lo sentía como el deber de hacerlo, como buen fariseo que era. Como ese carpintero. Hay una expresión que quedó grabada allí en la Escritura. ¿Podrá salir algo bueno de Belén? Diciendo, ¿cómo hacer ese el Salvador? Hermanos, un paréntesis, una vez mi esposa conversamos, ella me decía, y yo también lo digo y lo asimilé de lo que ella una vez me dijo, que no hay acto de fe más grande del hombre que estaba crucificado al lado de Cristo. Y esta es la explicación, porque Jesús estaba mutilado en la cruz, ¿cierto? Estaba con su corona de espinas, ya con su cuerpo mutilado por los latigazos, que todos sabemos que cada latigazo sacaba pedazos de piel y carne. Entonces imagínense cómo estaba el cuerpo del Señor, que le pegaron combos, que le pegaron palos, que la corona de espinas. Y yo le pregunto, siendo racional, ¿quién puede decir que alguien así pueda ser rey? Y el que estaba al lado de la cruz, el ladrón les dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Por eso es un acto de fe enorme. ¿Cómo creer que el que está al lado, todo mutilado, pueda ser rey? Porque la figura de rey que todos tenemos, ¿cómo es? Gran palacio, gran sillón, grandes telares, gran corona, buenas comidas, más encima, y comparándolo con el que estaba en la cruz, ese no era rey. Bendito el Rey que vive para siempre. Era mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús. Esa era sin duda la postura del apóstol Pablo, que despreciaba todo lo que era el cristianismo, perseguía a los cristianos. Pero cuando él dice este versículo que nos ha acompañado a lo largo de esta serie, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, por lo cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Solamente nosotros somos capaces de decir eso, y no tan solo decirlo, sino de vivirlo, cuando realmente Cristo vive dentro de nosotros. Y cuando Cristo vive dentro de nosotros, nos sentimos de verdad insuficientes. Conversamos con una hermana en nuestro hogar, con mi esposa, y ella me decía, ¿saben que siento que ahora estoy tan cerca del Señor? ¿Y saben lo que me pasa? Mientras más cerca, y es una verdad que yo también la siento, hermano, y espero que con su amén usted también lo sienta. Yo creo que sí, me va a decir amén con deseo y con ganas. Mientras más cerca estamos de Dios, más insuficiente nos sentimos. Y qué es hermoso sentirnos así, insuficientes. Señor, eres tan santo, eres tan lindo, tan justo. Señor, yo tanto que te fallo, pero aún así en mi flaqueza quiero seguir al lado tuyo, Señor,
Porque así como el apóstol Pablo, que tenía un tremendo currículum, él después lo único en lo que se gloriaba era en la cruz de Cristo. Por eso para el apóstol Pablo la cruz, hermano, era vital, era esencial, y para nosotros, mis hermanos, la cruz de Cristo también debe ser así de esencial, porque todo, hermano, y no exagero, todo se deriva de la cruz de Cristo. A través de la cruz de Cristo hemos entendido que tenemos a un Dios vivo, y lo que Dios quiere, hermanos, y este es un deseo del Señor y un deseo hermoso para nosotros, es que Dios quiere que usted le conozca, pero como Él es. No el Dios que nosotros nos formemos la idea de Dios, que ese es un gran problema que tenemos. Nosotros tenemos que conocer a Dios como Él es, no como el Dios que nosotros nos queramos formar. Dice un predicador que si tú tienes un Dios que cabe en tu mente, entonces ese no es Dios. ¿En qué sentido? Mi Dios está fuera de mí. Es inalcanzable, es inaccesible, está por sobre mí. Yo no puedo obligar a Dios a que cumpla mis caprichos. Yo le puedo pedir, de acuerdo quizás a lo que yo crea que para mí es necesario. Pero si yo estoy claro, consciente y lo acepto así de que Él es un Dios que está por sobre mí, lo que Él decida para mí, mi familia, hermano, aunque nos suene extraño, lo que Dios decida es mejor siempre para usted y para mí. Aunque sea distinto lo que usted desee para usted, si Dios determina otra cosa, créame que más tarde que temprano usted lo va a ver que sí era mejor. Y le traigo algo que nos atañó a todos nosotros como iglesia. ¿Se acuerdan cuando recién comenzamos y teníamos la necesidad de quizás de buscar un lugar para congregarnos? Y probablemente teníamos el acceso quizás a algunos créditos, de pedir quizás 2 o 3 millones de pesos para pagar el mes de garantía y arrendar quizás un galpón, algo, y quizás perfectamente lo podíamos hacer. Y se acuerda que nos costaba, y yo como hombre también dije, Señor, pero ¿cómo? Hemos estado creciendo, Dios ha estado confirmando la obra, y nos costaba. Yo llevaba 1 año de pastor, 1 año y medio encargado de la iglesia, llevábamos 3 años como iglesia y nos costaba. Fuimos a las conferencias, me acuerdo, ya el primer año de conferencia, ya como 1 año de pastor. Y se imagina, hermano, nos hubiésemos encalillado en 3 millones de pesos y vienen 2 años de pandemia, todo encerrado. Y nosotros quizás, pero Señor, si necesitamos un lugar, un terreno, sí, era lógico. Pero como el Señor sabe todas las cosas, lo que va a pasar delante y después, ese dijo, no. Todavía no. ¿Alguien tenía idea que había una pandemia? Nadie imaginó en nuestra mente una pandemia, pero como el Señor todo lo sabe, ¿va a venir una pandemia? Todavía no. Y aquí hemos aprendido que cuando le clamamos al Señor, un no también es una. No nos gusta, ¿cierto? No, Julito, no. Pero el Señor, no, Pastor Manuel, no. Y usted ponga su nombre ahí. Si el Señor dice que no. Y como hemos entendido que Él es el creador y nosotros criaturas, y como lo dice su palabra, y como el Señor nos hablaba el domingo anterior, y Él nos reclamaba, ¿no es cierto? ¿Para qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? Bendito el Rey que vive para siempre. Dios siempre quiso que le conociéramos. El Señor creó a Adán y Eva para que fueran sus compañeros de Él. La palabra nos dice que había mucha comunión entre Dios y Adán, pero usted sabe lo que pasó, y es la razón por la cual Cristo vino a la cruz para restaurar esta relación con Dios. La relación de Dios con Abraham era hermosa. La relación de Dios con Moisés, extraordinaria, ¿cierto? En que poder hablar cara a cara con Dios, en que cuando Moisés iba a hablar con Dios, ¿qué es lo que hacía el pueblo? Salía de sus tiendas y miraban y decían, oh, Moisés va a hablar con Dios.
la relación que tenía Dios con David, hermosa. Que cuando, y todos sabemos un episodio mal que se portó David, y entendíamos del severo Salmo 50, y entendíamos por qué el Salmo 51 dice lo que dice inmediatamente al lado del 50, cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios, mi pecado está siempre delante de mí, borra mis rebeliones, lávame más y más. Dios siempre ha querido, hermanos, que nosotros como iglesia y usted como persona individual le conozca a Dios tal como es, revelado en su palabra y en nada más. Y si no le conocemos, y lo que es peor aún, si usted no lo quiere conocer es porque estamos muertos espiritualmente. Usted solamente puede buscar con intensidad a alguien que ama solamente cuando el amor entre esas dos personas está vivo, ¿cierto? Cuando uno ama a su hijo, su relación estrecha, uno la tiene viva por el amor. Y si Dios nos dice que estamos lejos de Él es porque quizás no estamos cerca de Él. Y el apóstol Pablo, mire, casi todos los versos que traigo en esta hora son escritos por el apóstol Pablo, y el primero es Efesios 2:1, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y lo hermoso de como parte de este versículo dice que Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos, hermanos, en nuestros pecados. Muertos en nuestra concupiscencia, en la maldad de nuestros corazones, en nuestra apatía espiritual, en esta no búsqueda de Dios. Y la pregunta hermosa es que ni siquiera, como nos dice el libro de Romanos, ni siquiera en esta actitud de nosotros de no querer buscar a Dios porque estábamos muertos, dice que, aleluya, que Él nos dio vida. Él te dio la vida a ti, hermano, la vida espiritual. Él se dio cuenta de nuestra vida de pecado. Aquí, en este lugar, hay hermanos que meses atrás y años atrás, ellos pueden levantar su mano y decir, yo era uno de estos que estaba muertos en delito y en pecado. El hermano Pablo nos ha contado y nos ha dicho él en su juventud, más de alguna vez, quitarse la vida. Si usted ha conversado un poco su testimonio, el testimonio de él es hermoso de lo que Dios hizo. Disculpe, hermano Pablo, que lo cuente. Él dijo una vez, yo llegué a vivir en la calle, sumido en lo que estaba. Y a la mamá le dijeron, tiene esperanza. Ese hijo le va a dar puros quehaceres en la calle. Y otro nombre, necesario que lo nombre, quizás su corazón dice, yo soy uno. A la cual Él me dio vida cuando yo estaba muerto. Gracias, Señor. En mis delitos y en mis pecados. Cuando ni siquiera había, quizás su mente empieza a trabajar para atrás, cuando ni siquiera tuve para comer, cuando tenía que juntar, cuando mi vida era infeliz. Y ojo, muchos de nosotros podemos decir, yo nunca estuve en el mundo, nunca me descarrié, pero aún así nunca habíamos sentido que estábamos cerca de Dios. Creíamos porque estábamos en la iglesia, religiosamente participando en la iglesia, pero créame
que aún estando en la iglesia teníamos un doble estándar, porque hacíamos las cosas buenas de la iglesia, pero nuestra vida en la casa, el hogar, en la intimidad, era una vida oculta delante de la iglesia, de los hermanos, y como aprendíamos el domingo pasado, torpemente creía que nos escondíamos de Dios. Y a pesar que estábamos en la iglesia, también estábamos muertos en delitos y en pecados, porque teníamos una carga enorme que tratábamos a través de las obras sacarnos este peso que andábamos trayendo. Paréntesis, ¿quién está leyendo el Progreso del Peregrino? Después que yo se lo envíe, a él sea sincero, ¿quién lo está leyendo? Solo 2. Y todos lo tienen, ¿ah? Fueron convencidos por el sabio mundo. Es un personaje que está en el libro. Que le dice, ¿para qué tanto? ¿Para qué leer tanto? No, toma el camino cortito. ¿Ah? El evangelista le dijo, anda. Y vino el sabio mundo y le dijo, no, no vayan nada. Hermano, léalo, de verdad léalo. Léalo. Créame que va a sentir que se le va a caer una carga cuando lea el libro. Ya. 1 Corintios 6, 19 y 20. Palabra del apóstol Pablo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Escuche bien, hermano. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso el título de este sermón se llama Comprado y liberado, y no por usted, no por sus obras, sino comprado por Dios, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y ese precio cuál fue? Dígalo. ¿Cómo se llama la serie? ¿Cuál fue el precio? La cruz de Cristo. Y si la cruz de Cristo pagó nuestro precio de nuestros delitos y pecados, ¿qué tenemos que hacer? Pues glorificar a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, los cuales son, hermanos. Y quizás al finalizar el sermón vamos a entender esto, de que es importante que todo nuestro ser, todo nuestro pensamiento, toda nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra vida cristiana, nuestra vida de familia tiene que girar en torno a Dios, porque cuando uno vive en torno a Dios, créame, hermano, que es más fácil vivir. Y escuche bien lo que voy a decir, créame que es más fácil morir. No nos gusta que nos hablen de la muerte, ¿eh? No nos gusta. No nos gusta. Y una parte del sermón que vimos que si una de las razones por las cuales le tememos a la muerte es porque no sabemos a dónde vamos a ir. Cuando uno está seguro dónde va a ir en el momento de la muerte, conversamos con un primo y conversamos un poco de esto y me decía, pucha primo, tanto que a los hermanos y quizás a nosotros también nos cuesta despegarnos de esta vida y nos pasamos toda una vida predicando de la eternidad. Nosotros pasamos predicando de una vida eterna. Hemos dicho que después de este mundo viene otro mejor. ¿Y por qué no queremos ir hacia un mundo mejor? Quizás por el amor que le tenemos a lo terrenal de acá. Y vamos a ver en unos versos del apóstol Pablo que él incluso ya no le importa morir. Yo lo compartí a los hermanos voluntarios. Yo lo vi en la semana también, con la hermana Carolina nos comentó. En la iglesia del pastor Sugel Michelén murió un hermano muy querido de esa iglesia. Y era muy querido porque el hermano contribuía mucho con respecto al estudio de la palabra del Señor. Tenía un grupo que se llamaba los exegetas. Y ellos
tenía un grupo de estudio, invitaban a muchos hermanos de la iglesia a aprender de la palabra del Señor y murió de un cáncer muy, muy agresivo a los 59 años de edad. Y en su año ya más, en sus últimos meses de vida, muy querido porque se veía la iglesia un poco afectada, el pastor Salvador Gómez le tenía mucha estima a ese varón, y se contaban ahí de que decían, en uno de los mensajes, le decían, no recuerdo el nombre del hermano, pero le decían, pucha hermano, ¿y por qué usted? Como quería decir, pucha, era otro que tenía que morirse, usted contribuía tanto a la iglesia, ¿por qué tenía que morirme yo? ¿Y sabe cuál es la respuesta de él? ¿Y por qué no? Oh, yo no podría responder así, pero un hombre que está tan cerca de Dios dice, ¿por qué no me corresponde morir? 59 años. Él vivía tanto a Dios en su vida que él entendía que era el creador, que el Dios que está por sobre él determinó llevárselo, y él dijo en esa relación tan estrecha, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuántos de nosotros hoy día, si el Señor nos dijera por nuestro nombre, hoy te vas conmigo? Pero hoy día, a mi edad, a la que tenga usted en este momento, si yo le dijera que va al encuentro de su amado, que ahí ya no hay más llanto ni dolor, que todo lo alumbra el rostro de Cristo, que se va a encontrar con este Salvador que murió allí en la cruz del Calvario. Cuando conocemos al Señor como Él quiere que le conozcamos, hermanos, ni aún quizás nuestra muerte va a ser tan dolorosa en el corazón. Aleluya, porque Él nos mandó a llamar. Bendito el Rey que vive para siempre. Y esto, hermano, es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros le conozcamos tal como Él es. Y cuando le conocemos tal como Él es, nosotros andamos conforme a sus mandamientos, andamos conforme a su voluntad, no queremos herirlo porque entendemos su palabra, entendemos que el pecado nos aleja de Él, entendemos que nuestra apatía nos aleja de Él, y Él tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, allí está todos los días. Dice su palabra que su gracia se renueva a nuestro favor cada mañana. Él sabe que somos pecadores, Él sabe que somos débiles, Él sabe que le fallamos. Aleluya, más Él toda la mañana nos sigue diciendo, mi gracia te espera, mi amor te espera, mis brazos abiertos te esperan, porque quiero que vengas a mí. Quiero que me conozcas. Hermanos, a nosotros nos cuesta tanto perdonar. Y a veces en esta obligación cristiana que tenemos de, ya perdona a tu hermano. Ya, y a veces hemos sido capaces de perdonar. Ya, pero una nomás. No, es que lo que me hizo el Pablo, no, pues no, ni siquiera daba a perdonarlo. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Dios? Nos perdona. Yo le pregunto, ¿y nos ha perdonado una vez? ¿Cuánto el Señor le ha perdonado a usted? ¿Siente vergüenza al igual que yo al decir que son incontables las veces que hemos pedido perdón? Y se nos viene a la memoria, pucha Señor. ¿Cuántos de nosotros dijimos, ahora sí Señor, ahora sí que nunca más, nunca más? Y volvemos, y volvemos. Mire, el domingo anterior, o en la semana mejor dicho, les voy a contar algo que
en la confianza que le tengo. Bueno, sale por ahí, pero... El sermón del domingo anterior, que hermanos me decían, ya, voy, pastor. Yo lo estaba preparando para el sábado, en Talagante. Y el Señor me decía, el viernes empezó a martillar mi corazón, el domingo. Y yo, en mi quizás también humanidad, por decirlo de alguna forma, decía, pero es que va a ir gente nueva. ¿Cómo van a escuchar tanta severidad? Y lo que piensa el hombre como hombre, dos de esa gente nueva me decía, gracias, pastor. Necesitaba algo así. ¿Y sabe uno de ellos los que me dijo? Por eso lo traigo a hacer tangible lo que estamos predicando. Siento que Él me ha amado tanto y ha tenido tanta paciencia conmigo. Porque muchos de los que están acá empezaron su vida de niño, de joven dentro del Evangelio. Y por ABC motivo se fueron. Y probaron e hicieron de todo. Y los veo de vuelta acá. Y están de vueltas, estando muchos de ellos muertos en delitos y en pecado. Porque lo que están sintiendo en su corazón, dicen con un amén sincero, sí, yo era uno de esos que estaba muerto en delitos y en pecados. Hay un pastor que me gusta mucho, un pastor americano que se llama Buddy Bauman, y él se crió en el barrio del Brooklyn, ese barrio complejo de Estados Unidos, y cuando murió uno de sus amigos, él ya 30 años de pastor, fue al funeral y después se quedó en una esquina y los hermanos le dijeron, pastor, vámonos. No, dijo, déjenme acá. Pero pastor, el barrio aquí es peligroso y usted lo conoce. Déjeme acá. Él dice que se paró en una esquina y dijo, ahí yo asaltaba, ahí yo me drogaba, ahí le quité la vida a uno. Déjenme aquí. Para alabar a Dios. Siempre alabaré a Dios por entender del lugar donde Él me sacó. ¿Sabe? Hay algo que hemos transmitido mal. Cuando se escucha que nuestros pecados son enterrados y echados a la profundidad de la mar y nunca se acordarán de ellos, eso es Dios el que nunca más se va a acordar de ellos. Y créame que trae alivio. Ay, que no se acuerda de esos pecados. Pero ¿sabe qué? Usted sí se va a acordar. Y gloria a Dios que no se olvida de ese pecado. Y no se olvida para quizás meter el dedo en la llaga. Ese pecado no se olvida para que usted hacerlo retorcer del dolor, sino que ese pecado no se olvida nunca de su mente, de su corazón, con un solo propósito, de que cuando usted se acuerde que estaba muerto en delito y en pecado y hoy está disfrutando de la gloria del Señor, es que cuando cantemos a su gloria, a su majestuosidad y a su sacrificio, su corazón y sus manos digan, gracias. Gracias que me sacaste de ese mundo. Me sacaste quizás de ese pecado que
No tenía por dónde sacármelo y luchaba y luchaba. Yo soy testigo. Yo he sido testigo de que Dios sana de la droga. Porque aquí hay hombres sanados de la droga. Muchos fueron testigos de Mauricio. Lo vimos a alguien muerto en delito y en pecados. Él mismo llegó a decir, yo lo escuché, yo no tengo perdón de Dios. Y yo dije, eso sí, tú no tienes perdón de Dios. Recuerdo ese día, un día tan glorioso, pero tan glorioso. Mi hermana Ivonne al otro lado de la cama. Mi esposa, mi hermana Isabel. El Mauricio con su mano, su bracito cortado, que vi su terrible vida en su brazo, gritó, soy hijo del rey. Y nosotros, que quizás nunca, algunos no hemos probado la droga o sumido en el alcohol, en otras cosas, pero no, créame que por eso somos mejores. Y yo también, mi corazón grita que soy comprado y liberado de la carga del pecado, porque el orgullo también es un pecado quizás más grande que otros. Y todo en esta mañana que estamos aquí y hemos entendido la cruz de Cristo, al igual que el apóstol Pablo, decimos, somos hijos del Rey, grita nuestro corazón, pero no por nuestra fuerza, no por nuestros méritos, sino porque reconocemos que todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario y que cuando su palabra dice que estábamos muertos en delito y en pecado, nuestro corazón grita, yo soy o era uno de esos. Bendito el Rey que vive para siempre. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Qué romántico. Mi Cristo se entregó por mí. Ya no vivo yo. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, ya no hacía lo que solía hacer. Es impresionante, hermano, cuando aún viviendo una vida del Evangelio, llega un momento en que de verdad notamos cuando nacimos de nuevo. Y nuestro corazón expresa lo que dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que usted pensaba, hablaba, deseaba, buscaba, gastaba, no, ya no. Y qué hermoso, hermano, ser librado de eso. Del pecado que a usted quizás le tenía atado, amarrado, quizás usted no hallaba cómo salir. Y yo he visto, hermano, sé lo difícil que es salir. Dios me ha permitido compartir con hermanos que tienen temas y les cuesta un montón. Y sé que es duro. Y veo cómo luchan. Ellos saben que están mal y luchan contra eso. Pero la noticia es que tenemos que entender que nosotros no tenemos que luchar por nuestras fuerzas,
sino que Dios el que trabaja por nosotros, y para esto vino Cristo, aleluya, para deshacer las obras del diablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo cual me amó, se entregó a sí mismo por mí, allí en la cruz del Calvario. Podemos ver en esta expresión del apóstol Pablo un hombre completamente nuevo, que ya no vivía como era él anteriormente. La cruz fue la que cambió la vida del apóstol Pablo, y que ahora ya no vive para sí el apóstol Pablo, sino que todo lo vive por la fe en el Hijo de Dios. Mire, yo le decía adelante que cuando incluso uno está cerca de Dios, vive con Cristo, aún lo que se diga de usted, ya le empieza a dar lo mismo. Yo conozco hermanos que cuando están en el colegio les da vergüenza que supieran que eran evangélicos. O a algunos todavía les da vergüenza. En su barrio, en su pasaje, no sé dónde vive usted, quizás no nos gusta que se nos sepan que somos cristianos. Yo les contaba una vez, pues, y claramente a mí me dio temor en mi conducta. Tenía un vecino, porque se fue de ahí, que vive como al frente de mi casa. Y estaba encargando carne a un vecino, al hijo de la hermana Angelina, al Charlie. Hermano también, pues sí. Y él le decía, Charlie, porque el Charlie tiene el servicio que va a dejar carne a la casa, es un hombre inteligente, va a hacer un negocio. Decía, Charlie, no sé qué le compró, para dar un ejemplo, tráigame un kilo de carne molida aquí en Los Paltos, el número tanto, aquí al frente del pastor. Y dije, el hombre sabe que soy pastor. Yo no sabía que él sabía que era pastor. Dije, a partir del día, gracias a Dios que nunca hubo un mal testimonio, tratamos de ser buenos vecinos, pero me llamó la atención. Aquí yo vivo al frente del pastor. Menos mal que nunca lo agarramos con el vecino. Yo he escuchado usted ha escuchado también cuando los trabajos, y si usted es cristiano, y dicen, por misericordia del Señor, soy cristiano. Pero el testimonio, hay uno dice mejor que se callado nomás. Pero mire, quiero traerle un versículo que, como decía, todo del apóstol Pablo. 1 Corintios 4, del verso 2 al 4. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Escuche bien. Yo, Pablo, para que usted entienda, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que lo demás en nuestra nueva vida en Cristo no le preocupaba al apóstol Pablo. Muchos hemos tenido un cambio de cuando la luz del Evangelio, la luz de su palabra nació en nuestra vida, en nuestros corazones. Y cuando nacimos a esta luz y empezamos, mire, por eso es hermoso el nuevo nacimiento, porque cuando nacemos de nuevo, los síntomas son inmediatos, que empezamos a buscar más de Dios, más de su palabra, y nos refugiamos más en la oración. Y lo triste es que el mismo entorno y un entorno cristiano nos dicen, oye, que estáis cambiado, oye. ¿Te creéis más santo? Ahora estáis leyendo más, estáis llorando más, y lo ven como algo malo, hermano. ¿Y usted cree que el apóstol Pablo, qué dice con estas palabras? Ya, lo mismo lo que digan.
yo voy a seguir diciendo que para mí la cruz de Cristo es la que me trae gloria. Pero Pablo, si tú eres hebreo de hebreo, hablas 3 idiomas, hablen de mí, ni siquiera yo me juzgo. Es gozo para mí cuando usted me cuenta, mi pastor, ¿sabes qué? No puedo partir el día si no oro, no puedo partir el día si no estoy con la palabra del Señor, no puedo estar si no estoy con esta comunión con el Señor. ¿Estáis cambiados, no? ¿Le han dicho, no? Qué bueno que se note, po. A mí me han dicho, oh, Pastor Manuel, que está delgado. Qué bueno. Tanta hambre que he pasado que siga gordo igual. Todo el hambre que he pasado estos 3 meses para verme igual de gordo. Qué bueno, digo yo, qué bueno. Qué bueno que me encuentren. Porque usted me dice, oh, que está heladito, pastor, sí, qué bueno, ando con frío todo el día. La verdad, qué bueno. Si usted le digan, ¿estáis cambiado? ¿Qué va a decir usted? ¡Qué bueno, dígale, po! Oye, ya no estáis bueno para las tallas de antes. ¡Qué bueno que lo noten, po! Ya no habláis como antes. ¡Qué bueno que se note! Que no estáis hablando como hablábamos nosotros. Haga usted la prueba. Y es bonito, hermano. Hace cuando vamos a comer con los compañeros de trabajo, a veces que uno va a almorzar. Almorzar con un amigo el viernes. Almorzar. Señor, te doy gracias. Perdóname, me decía. Tranquilo. Qué bonito. Haga la prueba con sus amigos seculares. Póngase a orar usted, dé gracias a Dios por el alimento. Pequeño gesto. Capaz que le dé vergüenza a usted pedir la bendición. Ustedes que se van a hablar de lengua ahí también. De gracia ahí. El apóstol Pablo no le daba lata. Que el Señor nos bendiga. Nosotros, lamentablemente, vivimos pensando y guardándonos de qué dirá el resto de mí. Y cuando uno vive así, uno sufre todo el rato. Y para eso las redes sociales colaboran mucho. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunales humanos. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo. O sea, al apóstol Pablo le preocupaba muy poco de lo que pensaran de él, incluso él mismo se preocupaba de él mismo. ¿Sabe lo particular de la iglesia de Corintios? ¿Qué opinaban del apóstol Pablo? ¿Usted cree que el apóstol Pablo andaba así vestido bacán? ¿Cómo tú? ¿Vas a ser un portador de la poderosa palabra del Señor? Mírate cómo andáis. Apóstol Pablo, voy a decirle, no estoy ni ahí con ustedes. Traigo palabra del Señor y ¡pah! Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo. Da lo mismo la ropa, hermano. Las lucas que usted tenga en su cuenta, da lo mismo, hermano. Es Cristo viviendo dentro de nosotros, es lo potente de nuestra vida. Siempre, a veces conversamos, todos conocemos aquí hoy día al pastor Aquiles Venegas, ¿cierto? Lo conocemos mucho. Y el hombre es sencillito, así como... Pero cuando yo siempre tengo aquí, el hombre decía, hermano, Dios le bendiga, le sale una gracia a ese varón chiquitito, así como... Era Cristo viviendo dentro de uno. ¿Sí? Hermano, no es necesidad de tener tanto conocimiento, no, si es Cristo viviendo dentro de nosotros. Si usted puede decir aquí, hermano, Dios es amor, y si usted lo dice con el Señor habitando en su corazón, créame que se me van a parar los pelos. Si no es capacidad humana. Le decía, le contaba al hermano Isaac, que en la iglesia del pastor Miguel Núñez, en el último examen de graduación que ellos tenían, que
Las preguntas tenían 5 puntos, y la pregunta que tenía mayor punto, que tenía un valor de 20 puntos, y que si la mayoría no cumplía, generalmente reprobaban, y eran muchas preguntas del índole teológico, exegético, mucho. ¿Y sabe cuál era la última pregunta que valía 20 puntos? Era, ¿cómo se llama el hermano que hace el aseo en el templo? 20 puntos valía esa pregunta del examen de teología. ¿Cómo se llama el hermano que hace aseo en el templo? Adivinen. Todos los teológicos. Ninguno se daba el tiempo para conversar con el hermano que hacía aseo en el templo. Y al ver que ninguno respondió la pregunta, él dijo, eso es el Evangelio. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestros corazones. No sacamos nada llenarnos con conocimiento, sino reflejamos a Cristo en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros trabajos, y que hablen mal de ti. Dice la palabra del Señor, bienaventurado soy cuando os vituperen diciendo cosas contra vosotros, y dice mintiendo. Así que, hermano, siéntese contento y tranquilo. Para ir terminando, hermano, lo que decía delante, lo hermoso de la cruz de Cristo es que nos capacita para vivir en esta vida y también para morir. Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, y aquí nuestros corazones van a decir amén, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Le pregunto, iglesia, levanten la mano el que pueda cumplir la ley. Para esto apareció Cristo, aleluya, para que la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, aleluya, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y decimos, gracias Cristo, porque usted pudo pagar, porque yo no puedo andar en la ley, mas usted pagó en la cruz para que los ojos del justo Dios me miraran justificados por medio de Cristo. Fue en la cruz, hermano, donde Dios condenó el pecado y a su carne y a mi carne, para que la ley fuese cumplida en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, hermano, la cruz nos proporciona a nosotros el enfoque para ser un hombre completamente nuevo, es decir, comprados y liberados. Bendito sea el nombre del Señor. Y como decía adelante, y también nos ayuda a poder morir bien delante del Señor. Tito capítulo 2, verso 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, aleluya, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo se entregó en la cruz, hermanos, a fin de liberarnos de esta vida maligna, de este siglo, para preparar, aleluya, un pueblo especial, una posesión propia del Señor, y porque vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito sea el nombre del Señor. El mensaje de la cruz, como decía adelante, no tan solo nos enseña a vivir, sino también nos enseña a morir tranquilo y en paz, porque estamos 100% seguros que pasamos a una vida mejor, a una vida eterna que Cristo la pagó allá en la cruz, para que nosotros, usted y yo, tengamos esperanza viva allá en el reino de los cielos. 1 Corintios 15, 54, 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley.
más. Gracias sean dadas a Dios, aleluya, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras el Señor me las trajo a mi memoria, de mi corazón y mi mente, cuando estábamos sepultando a Mauricio, y mi corazón gritó: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La condena del hombre era que Mauricio no tenía perdón de Dios. Y yo le preguntaba ahí a Satanás, el diablo, con un corazón henchido: ¿dónde, Satanás, estuvo tu muerte? Que todos decíamos que él iba a morir, mas ese joven se fue lavado, se fue redimido por la sangre del Cordero. La muerte, el pecado no tiene victoria ante la cruz de Cristo. Y por muy pecador que te sea, por muy pecador que te sientes, esa victoria sigue vigente para ti. Sorbida es la muerte en victoria. Amén y amén, dirá mi corazón. Por eso, hermano, cualquiera que entre por esa puerta, en la condición que sea, vestido como venga vestido, no importa. Acuérdese de este versículo: sorbida es la muerte en victoria. Gloria al Rey que vive para siempre. Dios cargó su pecado, lo suyo, hermano, los míos. Para Jesús no fue fácil. Todos sabemos la historia del Getsemaní. Él estaba angustiado en gran manera, pero Él quiso ir a la cruz por amor a su vida y a mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 12, 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Con este versículo termino, hermano. Filipenses 1, 20, 24. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Amén. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esta, hermanos, como decía delante, es la manera de enfrentar la muerte. Y ahora la muerte para el apóstol Pablo frente a la cruz de Cristo, dice: para mí el morir es ganancia, pues estar con Cristo es mucho mejor. Pero si tengo que quedarme para seguir predicando el Evangelio, bueno, quedémonos para predicar el Evangelio. Pero cuando estamos en Cristo, el cómo vivamos en esta tierra y el cómo muramos siempre va a estar más seguro y más tranquilo para nuestra vida. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no me pertenezco. Hemos sido comprados a precio. Le pertenezco a Él. Me amó tanto que murió por mí. Y mire lo que hace, hermano. Él está al lado de su Padre para interceder por usted y por mí. Al terminar, hermano, esta hermosa serie de la cruz de Cristo, Dios le quiere dar a usted la oportunidad de que vuelva en arrepentimiento y fe. Y lo hace con una invitación que quiso dejar claramente estipulado en su Escritura. Hacerlo en memoria de mí, las veces que ustedes quieran. Acuérdense de mi sacrificio en la cruz. Es un acto de amor que lo hice por usted. Mi sangre fue derramada, mi cuerpo fue mutilado para derrotar el pecado que te agobiaba, que te asedía y que te dice en esta mañana: anda conmigo a la gloria. San Marcos 14, 22, 26.
Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió. Y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Este es un verso que me encanta. De cierto, os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando vieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Vamos a pasar a cenar con el Señor. La próxima copa es de Cristo. Él dijo, la voy a beber contigo. Pero no eran tuco. No es la iglesia. La vas a beber conmigo. Aleluya. Bendito es tu nombre. Vas a beber conmigo. Allí cantaremos juntos. Dice Isaías que verá el fruto de su aflicción. Todas sus aflicciones verá el fruto. Ese fruto eres tú, soy yo. Por eso cuando pasa a la mesa, yo no sé cómo está su vida. Reconcíliese con Dios. Si tiene que confesar pecado, hágalo solo en su corazón. El Señor lo va a oír. Acuérdese, no se disfrace más, no vale la pena. Dígale, Señor, este soy yo. Quiero renovar mi pacto con usted. Quiero entender, hacerlo todo con sincero corazón y entendimiento. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Voy a invitar al hermano Juan que me acompañe en este ladito, por favor. Padre eterno, te queremos dar gracias en esta mañana por esta hermosa serie de la cruz de Cristo, en estos 8 sermones que nos ha ayudado, nos ha confrontado, nos ha bendecido, Señor. Y hoy, Señor, hemos culminado esta hermosa serie entendiendo que hemos sido comprados y liberados de la carga del pecado. Gracias, Señor, por esta invitación. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos ha redarguido, ha corregido nuestro caminar, ha sido nuestro Señor, nuestro ayudador. Y hoy esta iglesia, Señor, entiende con su corazón y entendimiento el sacrificio que usted hizo en la cruz por nosotros. Vamos a pasar a tu mesa, Señor, con la solemnidad de este sacramento. Sin antes, como pastor de esta iglesia, agradecerte por morir allí en la cruz. Y el que usted haya resucitado es lo que nos motiva domingo tras domingo para venir hoy a esta tu casa. Vamos a pasar a tu mesa. Lo vamos a hacer con la solemnidad, la gratitud, porque vamos a pasar a cenar con usted. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.